7:07 de la mañana, muy buenos días, bienvenido a tu programa Nutrición y Vida, tu espacio en el que todos los días estamos dedicados a ayudarte a resolver tus dudas de nutrición. El día de hoy, como todas las mañanas, tenemos preparado para ti un programa muy especial. Hoy hablando de emociones, pero hoy vamos a hacer una mezcla. Vamos a hablar de una situación fisiológica muy común dentro de las mujeres, que es el climaterio, es la menopausia. Vamos a hablar de su relación con las emociones y además de cómo esto puede modificarse, evitarse, prevenirse o corregirse con la nutrición. Para hablarnos de esto, vamos a tener el gusto de tener con nosotros aquí en cabina al doctor Alejandro Sandoval. Él es médico ginecólogo, además gran amigo, que va a ilustrarnos un poquito cuál es el panorama con respecto a la menopausia y a este tema interesante que también se le llama climaterio. Y entonces vamos a estar hablando acerca de esta situación que se presenta con muchísimas sintomatologías diferentes dependiendo de qué mujer, en qué edad y bajo qué circunstancias se presente. Para eso vamos a tener al experto, así es que no dudes en comunicarte con nosotros si tienes alguna duda, algún comentario o algo más que quieras saber. Recuerda que puedes hacerlo a través de los teléfonos en cabina 31 22 11 90, 36 47 18 83, la línea nacional sin costo 01800 727 54 20, a través de WhatsApp en el 333-822-3208. Recuerda que este número está habilitado solamente de lunes a viernes. Ya está el chat abierto también, www.radiomujer.com.mx. A través de Twitter, que aprovecho para saludar a todos nuestros seguidores. Muchas gracias por estar ahí presentes, @nutrición Vida 1, Nutrición Vida 1, y para dudas un poquito más largas, lo sabes bien, a través del correo electrónico nutricionyvida @radiomujer.com.mx. Y bueno, empezando con el tema, les voy a decir que el climaterio es esta etapa en la vida de la mujer, y ojo, hombres, no le cambien, les conviene saber un poco de esto. Si ya dijiste, ay no, es como de mujeres, mejor le cambio, tranquilo, te conviene escucharlo porque a lo mejor tienes a una mujer cerca de ti en esta etapa, y a lo mejor el entender cuál es el proceso que esta chica que está cercana a tu vida está viviendo, a lo mejor te ayuda a ser un poco más empático. Entonces, no crean que vamos a cambiarle un poco el término menopáusica, ¿no? Que luego nos encanta utilizar para cuando estamos con un estado de ánimo diferente al normal. Vamos siendo un poco más comprensivos, vamos entendiendo cuál es el proceso que está viviendo esta persona y quizás así podamos tener una mejor relación con esa mujer con la que estás teniendo que convivir, ¿no? Entonces, recuerda que el climaterio es esta etapa de la vida de la mujer en la que se termina el periodo reproductivo, asociado a una disminución fisiológica de las funciones ováricas. Esto, por supuesto, va a llevar una serie de cambios tanto metabólicos como emocionales, que tienen que ir acompañados obviamente de una buena alimentación, de una alimentación saludable. Normalmente esta situación se presenta en mujeres de entre 48 y 55 años, pero se puede presentar desde los 35. Entonces, es muy importante que entendamos que esta situación puede darse en mujeres mucho más jóvenes de lo que hubiéramos pensado. Y bueno, antes de seguir con el programa, vamos a irnos a la siguiente sección. Empieza tu día con... Bien, el día de hoy les traigo una receta muy buena y le quiero dar nuevamente las gracias a mi queridísima amiga y colega Cecilia Pérez Ochoa, que es una nutrióloga de verdad dedicada, que todo el tiempo está buscando cómo hacerle para ponerle un poco más de sentimiento a la comida. Todo el tiempo está buscando la forma de hacerla más divertida, de hacerla más bonita, de hacerla de verdad más sana. El día de ayer publicó en su Facebook, y si me está escuchando de verdad le mando un saludo, una receta de horchata de jícama. Y la horchata de jícama me parece realmente una excelente idea porque es una bebida muy fresca que no tiene azúcar agregada, ¿no? Entonces, ahí les doy la receta, está muy fácil de hacer. Vamos a colocar la jícama, la pieza de jícama en el extractor. Después
vamos a licuar el resultado, lo que salga el líquido, con un dátil, que de preferencia que sea fresco, que no sea un dátil enmielado, sino fresco. Puede estar deshidratado, pero que no le hayan agregado miel. Le podemos agregar canela en polvo y un chorrito de vainilla. No necesita más azúcar porque el dátil tiene fructosa, es una fruta. Entonces se licúa todo y lo único que tienes que hacer es servirlo con mucho hielo. El sabor se parece al de la horchata, pero no tiene el azúcar que normalmente tendría un agua de horchata. Entonces está muy fácil, está muy rápido de hacer, está muy sabrosa y muchísimas gracias, Ceci, por ponerle tanto cariño a esto de la nutrición. Entonces, bueno, el día de hoy tenemos el gusto de tener ya en cabina al doctor Alejandro Sandoval. Alex, muy buenos días, muchas gracias por estar aquí, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenos días a todos, con mucho gusto de estar aquí, gracias por la invitación. Y pues vamos a hablar de un tema muy importante que es acerca de pues, todo lo que es el climaterio, todo lo que habla de emociones, qué está sucediendo, cómo todo lo que pasa en esta etapa tan importante de la vida. No, además tan común y además tan confusa de repente, ¿no? Uh-huh. Porque hay muchas como ideas, creo yo, erróneas con respecto a cómo lo enfrentan las mujeres específicamente con el tema de las emociones. Les decía yo, con este término tan común de andas menopáusica, ¿no? Uh-huh. Híjole, yo creo que si nos ponemos a entender qué es lo que está pasando atrás de esa menopáusica frase, podemos ser un poquito más empáticos y poderle poner un poco más de entendimiento al problema, ¿no? Entonces, regresando al corte, Alex, yo creo que vamos a ponerle los puntos sobre las íes de qué es esto del climaterio, qué es lo que sucede y cuáles son las soluciones dentro de lo nutricional y de estilo de vida que podemos tener para sobrellevar esta etapa de la mejor manera. Quédense con nosotros. Recuerden que el día de hoy estamos hablando de climaterio y emociones con el doctor Alejandro Sandoval, médico ginecólogo en el 1040 de AM. Regresamos. Siete 19 de la mañana, estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida. El día de hoy con un tema realmente muy interesante. Estamos hablando acerca del climaterio, que es la menopausia, de todos los cambios hormonales que va a haber en esta etapa que pueden modificar el cómo llevas tu vida. Tu mujer, tu hombre también. Y tenemos para hablarnos de esto al doctor Alejandro Sandoval, médico ginecólogo y ya colaborador fijo del programa, a quien le agradezco sobremanera que esté aquí esta mañana, porque yo sé que no es nada fácil estar tan temprano con todos los pendientes y cosas que hay que hacer atrás, ¿no? Entonces, Alex, muchas gracias por estar aquí y bueno, pues yo creo que lo primero que tenemos que hacer es como hablar de la definición del climaterio para todos aquellos que no están como tan familiarizados con el término. Bueno, el climaterio, buenos días al auditorio, es la transición que existe de una edad reproductiva fértil a una edad ya no reproductiva. Pareciera sinónimo de menopausia, pero no es así. Menopausia lo que habla es, la definición de menopausia es el cese de la función ovárica, lo cual lleva a una serie de sintomatología. Van de la mano, pero no es lo mismo, ¿sí? Y transición de la menopausia es el periodo de tiempo en el cual una paciente empieza a dejar de tener ciclos regulares hasta el punto en el que ya deja de tenerlos. Este periodo aproximadamente en promedio dura 5 años, desde que empieza hasta que termina, y es variable entre cada mujer. Muy bien. Fuera del corte, Alex, me estabas poniendo en perspectiva una situación bastante interesante con respecto a lo que teníamos entendido como climaterio hace unos años y lo que ahora entendemos, ¿no? Platícanos un poquito de eso. Bueno, es muy importante que todas las mujeres, bueno, todos hagamos conciencia de que la esperanza de vida ha aumentado considerablemente. Tan solo en los años 1900 la esperanza de vida a nivel mundial aproximadamente era de 45 o 49 años. Actualmente, más del 90% de la población va a vivir más de 65 años y la esperanza de vida en países como el nuestro está entre 70 y 75 años. Eso quiere decir que la mujer va a vivir en la etapa de la menopausia
aproximadamente casi el 30 o 40% de su vida. Y es muy importante que sepa que en ese periodo tiene que haber ciertos cuidados, porque si no, pues pueden haber varias complicaciones como osteoporosis, por ejemplo, que es la más importante, que es una tortura o es algo muy peligroso tener osteoporosis por 30 años de tu vida si no te das cuenta. Entonces, es muy importante hacer esa conciencia de que vas a vivir gran parte de tu vida en esta etapa. Sí, que antes, pues, la experiencia que tenemos con respecto a esta etapa de vida, pues, es con las abuelas o las bisabuelas o mujeres que vivieron en años donde la esperanza de vida era otra, entonces el periodo era corto. Pero últimamente, lo siento, entre el 30 y 40% de nuestra vida vamos a vivir en esta etapa, entonces tenemos que nos tiene que caer el 20 de que tenemos que hacer cambios porque es una etapa diferente. O sea, tenemos que adaptarnos a esta nueva etapa que va a estar tan presente o va a estar presente tanto tiempo en nosotros, ¿no? Ahora, Alex, ¿a qué tipo de pacientes les va a pasar esto? ¿Tiene que ver con la edad? ¿Tiene que ver con qué? Bueno, hay varios factores que pueden hacer que la menopausia o el climaterio llegue de manera acelerada. En promedio, la menopausia llega entre los 45 y 52 años. Aquí en México es aproximadamente entre 50 y 52 años. Hay varios factores, por ejemplo, como el tabaquismo, como el tabaco, quema de manera literal los ovarios, entonces hace que la función ovárica se disminuya más rápida y por lo tanto la menopausia llegue antes. También los antecedentes heredofamiliares, por ejemplo, si tu mamá, tu abuela les llegó la menopausia antes de los 40 años, es probable que a ti también te llegue por herencia familiar. Todas las personas que tienen un peso bajo, o sea, pacientes que han sufrido anorexia, que tienen índices de masa corporal abajo de 18 o baja grasa corporal, también son pacientes que tienen mayor riesgo de que tengan menopausia prematura. Entonces es muy importante. La menopausia va a llegar eventualmente a todas las mujeres, ¿sí? El climaterio. ¿En qué está? En que algunas la sintomatología sea más florida que otra, no lo sabemos todavía, ¿sí? Sabemos que hay factores de riesgo. Por ejemplo, las mujeres que tienen cambios en su estado de ánimo antes de cada ciclo menstrual, se ha demostrado que suelen tener una menopausia un poquito con más sintomatología, más bochornos. Las pacientes que no tienen un síndrome premenstrual generalmente tienen menos sintomatología, pero es de las pocas asociaciones que existen. Ok, o sea, si de manera general existe un síndrome premenstrual presente durante la vida reproductiva, lo probable es que los cambios sean un poco más bruscos, ¿no? Así es. Dentro del climaterio. Ok, bueno, pues entonces a prepararse, ¿no? Sí. Para todos aquellos que están llevando esta sintomatología del síndrome premenstrual con respecto a las emociones, bueno, pues empezar a entender que esto puede ser más fuerte dentro del climaterio, ¿no? Ahora, hablando específicamente de estos síntomas emocionales, ¿cuáles son estos síntomas que se presentan en el climaterio en cuanto a emociones se refiere? Bueno, en cuestión de emociones hay toda una cascada, ¿no? Anteriormente, la principal causa de la menopausia, de los síntomas, es la disminución de la función de los estrógenos o la ausencia total de estrógenos. Los estrógenos es una hormona que funciona a varios niveles del cuerpo, a nivel cerebral, a nivel emocional, a nivel de piel, a nivel sexual, a nivel genital. Entonces, al haber esta deficiencia, existen varias consecuencias. Hay una asociación entre depresión y menopausia. Sin embargo, se ha visto que la depresión en la menopausia no es tanto en sí por los cambios hormonales, sino la principal causa, más del 85%, es debido a cuestiones, pues, de relación de pareja, cuestiones de crisis económica. O sea, no le podemos echar la culpa de todo a este cambio hormonal. Que este cambio hormonal puede exagerar ese problema emocional, sí es verdad, ¿sí? Pero no podemos decir que todas las menopáusicas se van a deprimir. Claro, aparte, bueno, normalmente pues se presenta en una etapa de vida donde necesariamente hay cambios, ¿no? O sea, el que los hijos estén yendo de casa o el que estén cambiando algunas cosas con respecto a la vida emocional de pareja, inclusive en su propio cuerpo, ¿no? Entonces, como tú dices, no podemos echar la culpa a esto, pero sí puede exacerbar los síntomas o la sensación de nostalgia o de quizás de bajón de energía, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a hacer con esto, Alex? Ya sabemos, ¿cómo sabemos identificarlo? Porque con mucha frecuencia en la consulta de nutrición lo que yo me encuentro es, pues yo creo que ya me está llegando la menopausia, ¿no? Esa es como una frase muy común. ¿Cómo
podemos orientar a las radioescuchas para que sepan si sí están llegando a esta etapa o no? Y emocionalmente hablando, ¿qué es lo que tienen que empezar a identificar o cuáles son aquellos focos rojos que pueden empezar a notar? Claro que se mira, los focos rojos que hay es la deficiencia de estrógenos. Como ya lo dije, actúa a varios niveles. Primero, a nivel cerebral, el estrógeno es un regulador de la temperatura, a nivel del tálamo y hipotálamo. Entonces, al haber deficiencia de estrógenos, la paciente va a empezar a tener bochornos de predominio nocturno y son de la cintura para arriba generalmente. El número de bochornos que puede tener por día es muy variable, puede ser desde 1 o 2 por noche hasta 10, 20, es muy variable. Ese es el síntoma más importante y más molesto. Posteriormente, otro muy importante es la atrofia vaginal. Esto quiere decir, la vagina tiene receptores para estrógenos, lo cual hace que al disminuir los estrógenos la vagina se acorta, se arruga y se lubrica menos. Esto hace que sea más proclive a tener infecciones, por lo tanto al momento de tener relaciones hay más dolor y eso pues puede también causar un problema emocional entre la pareja. Si no hay una buena comunicación, si la mujer no le dice al esposo qué está sucediendo, pues obviamente ahí va a haber un conflicto, ¿no? Entonces, sobre todo los bochornos y que la paciente empiece a sentir comezón, infecciones recurrentes, molestias al tener relaciones, es uno de los datos más floridos y por supuesto la ausencia o irregularidad de la menstruación. Una mujer que menstruaba mes con mes, de repente empiezan a haber brincos en su regla. Muy bien, y ahora, aterrízanoslo en cuanto a las emociones, porque estoy segura que muchas de las radioescuchas que nos están escuchando, valga la redundancia, se identifican con el término de, es que ando bien chillona. ¿Por qué pasa esto, Alex? ¿Qué pasa? Bueno, obviamente al haber esta disminución hormonal, pues está más sensible a varias situaciones que ocurren y gran parte del problema de esto es que la mujer no entiende que es una etapa de la vida en la que están sucediendo cambios que deben de suceder porque están y el no entender o el no conocer qué es lo que está pasando y por qué está pasando es lo que lleva principalmente esta situación emocional. La mujer se siente vulnerable, dice, pues, ¿qué está sucediendo? Voy a dejar de ser mujer, voy a dejar de tener mi función. Esas son las preguntas más comunes y obviamente esto no es así. Claro, o sea, nace de una falta de entendimiento, así Exacto. Es que la mejor herramienta es informarnos. Regresando al corte, Alex, te voy a pedir que sigamos platicando acerca del climaterio, las emociones y su relación, obviamente, con la nutrición. Quédate con nosotros, estás en el 1040 de AM. Austin, recuerda que nos escuchas a través del 95.1 de FM. Regresamos. 7:35 de la mañana, estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida, afuera del aire, hablando de cosas tan interesantes que qué barbaridad, pero bueno, yo aprendiendo, como siempre, entendiendo este programa como clases para mí. La verdad es que yo creo que sí a muchos radioescuchas les hemos ayudado y me da mucho gusto eso, pero la verdad es que para mí ha sido de verdad muy satisfactorio poder estar en contacto con profesionales como tú, Alex, Gracias. Que se mantienen como todo el tiempo tratando de saber más para poderle ayudar al otro y la verdad es que bueno, te agradezco que te mantengas en esa tan consciente de que siempre hay más que aprender. Muchas gracias, Luisa. Entonces, bueno, Alex, nos quedamos platicando acerca de todos estos cambios emocionales que pueden nacer como parte del problema del no entendimiento de la situación y de entender que es algo que va a durar durante mucho más tiempo de lo que en realidad pensábamos o de lo que pensábamos que estábamos acostumbrados, ¿no? Ahora, nos decías que va a haber una serie de cambios digamos que en el estilo de vida de la mujer que vamos a tener que ir aceptando poco a poco, ¿no? Entonces, ¿cuáles son aquellas cosas o aquellas estrategias que la mujer tiene que ir haciendo para tener o seguir teniendo una buena calidad de vida? Bueno, aquí primero que nada, lo más importante yo creo, es hablar con su pareja, ¿no? Porque cuando empiezan a haber esos cambios hay un poco de autocensura, un poco de miedo, un poco de no afrontar lo que está ocurriendo y se deja a la pareja o los familiares de manera externa. ¿Por qué? Porque se tiene satanizada la menopausia, ¿no? Está menopáusica y no es así. O sea, la menopausia es una etapa en la que se puede vivir con plenitud.
El segundo paso que yo haría es acudir con un médico profesional. ¿Por qué? Para que haya una revisión completa, ¿sí? Para ver qué síntomas son los que están ocurriendo, para saber qué factores de riesgo puede tener la paciente durante la menopausia. Es muy importante que la paciente sepa que hay muchos tratamientos para manejar los bochornos, que pueden ser muy molestos. Hay muchos tratamientos también para manejar la atrofia vaginal, para que no afecte su calidad de vida. Como tip, les puedo decir que está comprobado que las parejas que tienen vida sexual durante la menopausia se ha demostrado que tienen una esperanza de vida mucho más alta que las parejas que dejan de tener relaciones. Entonces, la menopausia no es un pretexto para dejar de vivir como siempre has vivido. Simplemente hay que adaptarse a este nuevo estilo de vida. Si tú vas con el doctor o con el médico, se te va a hacer una serie de exámenes generales y vas a estar en un control. Estos exámenes son una mamografía anual. ¿Por qué? Porque después de los 45, 50 años se sabe que la incidencia del cáncer de mama aumenta. Entonces eso, haya menopausia o no haya menopausia, se va a hacer. Papá Nicolau, se hacen algo que se llama una densitometría ósea para ver cómo están los huesos, para ver que no haya osteoporosis. El día de ayer estuve leyendo un artículo de la Organización Mundial de la Salud que dice que en el mundo existen 200 millones de personas con osteoporosis. Es algo terrible, es una cifra que no se le da eco. Sí, se hace más publicidad al cáncer, a los infartos, y la osteoporosis, una mujer que se fractura por osteoporosis tiene 10 veces más riesgo de muerte que una mujer que no se fractura. La osteoporosis está comprobada que es una de las primeras causas de muerte de manera indirecta después de la menopausia. ¿Por qué? Porque la osteoporosis hace que la mujer se fracture, al fracturarse queda inmovilizada, al estar inmovilizada se forma un trombo, un coágulo, y ese coágulo termina con su vida. Entonces, es muy importante que la paciente menopáusica no caiga en osteoporosis. Eso es algo 100% prevenible. 100% prevenible, que además me encanta que sea así, porque además se previene. ¿Cómo, Alex? ¿Cómo es que vamos a prevenir esta osteoporosis? Con una dieta rica en calcio. Eso es algo muy importante. Lácteo, leche, yogur, bueno, eso tú lo sabes más que yo. No, hombre, pero espérame, a ver, Alex, pero ayúdame a poner esto aterrizado. Pero si la leche es malísima y tiene hormonas y quién sabe cuánta cosa dicen que tiene, y entonces no, eso engorda, y entonces la trofología dice que no los comamos y que somos ya adultos y por qué vamos a consumir leche. Aterrízamelo un poquito desde el punto de vista de un médico. La recomendación para una mujer que pudiera tener riesgo de osteoporosis, ¿es el consumo de los lácteos o no? Sí, el consumo de lácteos es una de las piedras angulares, sin duda alguna. Y además un suplemento hormonal. Si me dejan explicar un poquito cómo funciona lo de la osteoporosis, hagan de cuenta que los huesos es como un edificio de la mujer y todos los días hay albañiles que destruyen el edificio y al otro lado hay unos que construyen. De manera normal hay un equilibrio y siempre están los mismos albañiles que construyen y destruyen hueso. Cuando llega la menopausia, el carrito o el que se encarga de llevar los albañiles que construyen hueso son los estrógenos. Al haber menopausia hay menos albañiles que construyen y más que destruyen. Entonces, si no se toman medidas, eso es lo que lleva a la osteoporosis, ¿sí? Entonces, el tratamiento con calcio, que digamos que es como el cemento, y los estrógenos, o el tratamiento hormonal, que es el que se encarga de llevar los albañiles que construyen, es el tratamiento angular. Y es específicamente para prevenir una osteoporosis. Es específicamente para eso, ¿no? Así es. Entonces sí es muy, 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 muy importante que entendamos que si no queremos huesos rotos y deprimirnos por eso, necesitamos evitarlo, ¿no? Porque Exacto. Realmente la inmovilidad en una paciente puede llevarla a situaciones emocionales realmente pues muy complicadas y que van a ser mucho más difíciles de manejar, sobre todo si está más sensible, ¿no? Entonces es muy importante hablar de este tema, que además lo estamos diciendo fuera del aire, del aire, ¿no? Estar haciendo una dieta alta en calcio es muchísimo más importante que estarla suplementando como tal, ¿no? En cualquier etapa de la vida de la mujer se tiene que ir dando el enfoque de que la suplementación en calcio no es tan efectiva como cuando hacemos una dieta rica en calcio. Muchísimos alimentos que tienen altos contenidos de calcio, incluyendo los lácteos. No quiere decir que sean los únicos, ¿sí? No quiere decir que porque tú no los consumas por la razón que quieras, no puedas estar adquiriendo una dieta rica en calcio. Entonces,
Entonces, bien, Alex, ahora, nutricionalmente hablando, ¿hay algo que se pueda hacer para disminuir la sintomatología específicamente emocional en las mujeres que están en este periodo de vida? Bueno, en cuestión emocional, pues es ingerir alimentos que sean menos irritantes. Por ejemplo, el café es muy bueno, ayuda a que la paciente esté más alerta. Sin embargo, al tomar altas dosis de café, puede hacer que la paciente vaya a orinar más seguido y que tenga más tendencia a deshidratarse porque está yendo y orinando más. Y eso, el estar yendo de manera... Durante la menopausia hay un cambio, digamos, en la función vesical. Entonces, si tú estás teniendo durante la menopausia un poco de problemas con cuestiones urinarias y estás ingiriendo bebidas diuréticas que forzan la diuresis y que te deshidratan, pues obviamente eso va a crear un estrés, ¿no? Hay mujeres, por ejemplo, que van a ciertos lugares y lo primero que hacen en cuanto llegan es ver dónde está el baño, ¿no? ¿Por qué? Porque saben que van a tener que levantarse a correr, ¿no? Y obviamente ingiriendo los alimentos adecuados o teniendo las medidas adecuadas, se puede evitar esto o disminuir lo más posible. Ok, entonces evitar la deshidratación es como que el primer paso, pero también evitar las bebidas o los alimentos que vayan a mantenernos con un aumento en la diuresis, Sí, ¿no? exactamente. Entonces, modificar la ingesta de líquidos creo que sería una buena idea y evitar los líquidos que nos vayan a mantener deshidratados. Quiere decir que hay que moderar el consumo de café, para empezar. Pero por esta razón, ¿no? La verdad es que muchas veces no nos lo explican de esta manera y sí es importante como puntualizarlo, porque luego, como andan más cansadas, pues toman más café. Pero ojo, hay que moderar su consumo, ¿no? Bien, ¿alguna otra cosa que podamos hacer así como muy específica con respecto, por ejemplo, al consumo de grasas? ¿Qué nos podrías decir? Bueno, durante esta etapa, cuando se va con el médico siempre se pide un colesterol y un perfil de lípidos. Es importante que cuando se pide un perfil de lípidos se haga de manera completa, no solo colesterol. Se pide colesterol HDL, LDL, triglicéridos, ¿sí? Porque cuando se tiene colesterol alto se tiene que saber a expensas de qué. ¿De ¿sí? cuál de los colesteroles? De cuál de los colesteroles y qué medidas tomarlo. Regresando al corte, Alex, quisiera que nos platicaras un poquito de por qué es importante en esta etapa de la vida estar revisando el riesgo cardiovascular. Así es que quédense con nosotros, estamos en el 1040 de AM, en Radio Mujer, en tu programa Nutrición y Vida. Regresamos. ¿Te vas a comer todo eso? ¡Detente! Es mejor si no viene empaquetado. Es mejor si no viene empaquetado. Y esa premisa de vida, por favor, es mejor natural que procesado. Les voy a platicar de la radiografía de la chía. Recuerden que esta información la pueden encontrar en la página de elpoderdelconsumidor.org. Ya saben que soy súper fan. No me pagan, ojalá me pagaran de estar haciendo promoción de esta página, pero la verdad es que lo hacen muy bien. Me parece una página de información muy consciente. Entonces recuerda que además de nuestro alimento de la semana, es una planta que pertenece a la misma familia a la cual pertenece la menta. Esta planta es una excelente fuente de fibra, principalmente de fibra que se llama insoluble, que es aquella que no absorbe agua y pasa a través del sistema digestivo, favoreciendo la regulación del tránsito intestinal y el mantenimiento de la flora bacteriana benéfica. La capa gelatinosa que se forma alrededor de la semilla se denomina mucílago y constituye la fibra soluble, que es la que permite regular el nivel de azúcar en la sangre, así como disminuir la absorción del colesterol. Es común escuchar que esta semilla de chía contribuye a la pérdida de peso debido a que genera una sensación de llenado, debido a la fibra que contiene. Sin embargo, es importante mencionar que ningún alimento por sí mismo, ojo, ningún alimento solito genera la pérdida de peso. Es una alimentación basada en un conjunto de alimentos naturales como verduras, frutas, cereales integrales, leguminosas y semillas, la que puede promover un peso saludable. Nada de tenerle miedo porque por ahí me han estado llegando datos
o me han estado refiriendo pacientes. Algunas dudas con respecto a que, oye, que la chía causa divertículos. No inventen. A ver, si hay una condición previa en el paciente, como divertículos o diverticulosis, que son cosas diferentes, digamos que la alimentación tanto para la diverticulitis como para la diverticulosis son completamente diferentes, pero en general, si ya hay una diverticulosis, ¿sí? Se quitan las semillas pequeñas, como podría venir de las palomitas o de la chía, porque se atoran, ¿no? En esa parte del intestino donde se creó una especie como de cúpula. Pero no es que lo causen, es que está contraindicado si la situación existe, ¿sale? Entonces nada de andar inventando que la chía hace no sé qué. Entonces pónganse a ver la información, no la podemos dar toda completa porque es mucha, pero el poder del consumidor.org puede ser una buena guía. Alex, tienes muchas preguntas por aquí. Quisiera que cerráramos el tema con respecto al riesgo cardiovascular en las mujeres con esta etapa de vida que se llama climaterio. ¿Qué pasa con respecto al perfil de lípidos en estas mujeres? Bueno, el riesgo cardiovascular en las mujeres en la menopausia puede aumentar, ¿sí? Esto es, al haber una de las funciones que tienen los estrógenos, que es de la hormona estrella que hemos estado hablando toda la mañana, tiene una acción a nivel del endotelio. El endotelio es la capita que cubre la tubería de los vasos sanguíneos. Y esa capita tiene muchísimas funciones. Y los estrógenos a nivel del endotelio disminuyen lo que es la inflamación del endotelio. Entonces, al haber la menopausia, disminución de estrógenos, pues tenemos un mayor riesgo de formar placas aterógenas, ¿no? Placas de calcio, aterosclerosis. Y por lo tanto... El tubo tiene que ser flexible normalmente. Exacto. Los estrógenos lo mantienen flexibles, pero cuando se nos bajan los estrógenos empieza a endurecer esa capa, ¿no? Así es. De hecho, por ejemplo, la Sociedad Norteamericana de Cardiología tiene aprobado la utilización de estrógenos en pacientes con riesgo cardiovascular, o sea, no con una enfermedad, pero con riesgo cardiovascular lo tienen aceptado, ¿no? Y eso es porque han visto que los estrógenos ayudan a mantener jóvenes, digamos, las arterias. Las arterias, qué interesante, ¿eh? Yo creo que eso nos da como para un tema completo, Alex. Exacto. Así es que muy, muy interesante. Bien, vamos a platicar de las dudas del público. Guillermina Ramírez te dice, nos dijo, desde el día de ayer, solo para decirte que hice la receta de las calabacitas y me quedó muy bien, Guillermina, qué bueno. Ese yo no la he hecho, ¿eh? Tengo que aceptar que esa no he tenido chance de hacerla, pero se ve buenísima. Luego nos mandas, ¿no? Si te salió tan buena, compártenos aquí en el programa. Gloria González dice, ¿puedes repetir la receta del agua de jícama? Sí, claro, es nada más la jícama en el extractor. Lo que sale del extractor lo vas a revolver con canela, lo vas a revolver con vainilla y lo puedes licuar junto con un dátil, que es lo que le va a dar el sabor dulce. Es nada más eso, y lo puedes poner con hielo. No le vayas a agregar azúcar morena ni azúcar blanca, porque eso sí sería un problema. Gabriela Garza te dice a través de WhatsApp, dice, ¿y las mujeres que tenemos un implante y a veces no arreglamos, es normal? Bueno, el implante lo que hace es secretar una hormona que se llama progesterona. La progesterona actúa a nivel del endometrio y hace que el endometrio esté plano. Entonces, muchas de las pacientes que tienen ya mucho tiempo, varios meses, años, dejan de menstruar o menstruan menos o tienen sangrados irregulares. Entonces, hasta cierto punto es esperado que una mujer que tiene un dispositivo hormonal, ya sea en el útero o en el brazo, deje de menstruar. Ahí hay que revisar cuál fue la indicación por la cual se te puso. Tal vez tú tienes beneficios de no menstruar, como podrían ser, por ejemplo, pacientes que tienen endometriosis o cólicos. En ellas está indicado disminuir la menstruación, ya que la progesterona ayuda a que los focos endometriósicos disminuyan. Entonces ahí yo lo que te recomendaría es que hablaras con el médico que te puso el implante para que veas cuál fue la indicación. ¿Y qué es lo que tú quieres? ¿Quieres menstruar? ¿No quieres menstruar? ¿Sí? ¿Cuáles son las razones? Exacto, ¿no? ¿Cuáles son las razones? O sea, además de anticoncepción, probablemente, ¿hay una razón de fondo para el implante? Eso es muy importante que lo platiques con la persona que te lo puso. Y que sepas bien cuáles son los riesgos, ¿no? Exacto. Cuáles pudieran ser los efectos secundarios de no estar arreglando, que creo que por ahí va la pregunta. ¿Cuáles serían, por ejemplo, los problemas o los efectos secundarios que pudiera existir?
cuando la causa de la amenorrea o de la ausencia de la menstruación es por progesterona nada más, esto puede favorecer que haya osteoporosis también. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tenemos estrógenos. Puede también haber más riesgo de tener irregularidades menstruales, tener hemorragias menstruales y tener un poco de anemia. Pero bueno, aquí la principal preocupación sería el riesgo de osteoporosis. Eso sería lo más Sí. riesgoso. Habla con tu médico. Elena nos dice, ¿cómo debe ser mi alimentación para prevenir la menopausia? ¿Qué tipo de suplementos tomar? Prevenirla. Híjole, Alex, platícanos de esto. Bueno, si algún día prevenimos la menopausia, van a ganar el premio Nobel, ¿no? Pero no, la menopausia no se puede prevenir. Yo lo que les recomiendo a todos mis pacientes es que la menopausia se adapten a esta nueva etapa de vida. La menopausia es una etapa en la que si la saben llevar bien, pueden encontrar la plenitud, tanto con ustedes como con su pareja. Entonces la menopausia tiene muchísimos beneficios. Tengo muchas parejas, por ejemplo, que son pacientes mías que dicen qué increíble es que ya podemos estar juntos y no tenemos que preocuparnos porque me vaya a embarazar o que tenga que tomar la pastilla el día siguiente o que tenga que tomar anticonceptivo, ¿no? Pues sí, dice que sí hay algún suplemento que pueda tomar. Bueno, hay varios suplementos, pero lo mejor es la alimentación. Lo que dijo Luisa ahorita es cierto. Lácteos, beber mucha agua, hacer ejercicio, activarte, checar si tienes algún riesgo de alguna enfermedad metabólica, diabetes, presión alta, si tienes sobrepeso, bajar de peso. ¿Sí? Por aquí te dicen a través de WhatsApp, nos dice que ella controla su menopausia con ejercicio. Dice, yo sufrí 2 fracturas, pero dejar el deporte es mi vida y la verdad es que sí cuido mi alimentación. Muchísimas gracias por tu comentario. Por acá nos preguntan, dice, tengo 10 años tomando ácido alendrónico. ¿Qué consecuencias tengo de tomarlo durante tanto tiempo? Pues los alendronatos son bifosfonatos, son medicamentos que están hechos para tratar la osteoporosis, o sea, ya cuando la osteoporosis está establecida. En este caso tenemos más beneficios que riesgos. Los efectos secundarios de los bisfosfonatos principalmente son esofagitis. Esto quiere decir que cuando la paciente se lo toma tiene que durar parada mucho tiempo, beber mucho líquido para evitar que la tableta se quede en el esófago y lo pueda irritar. Pero la verdad es que los bifosfonatos como los alendronatos se le han encontrado más beneficios que riesgos. Incluso hay estudios que han visto que disminuye la incidencia del cáncer de mama, ¿sí? Pero esos todavía no llegan a... Pero ya hay un camino que dice que vamos a llegar a ese punto. Bien. Entonces, Alex, tus teléfonos, por favor. es consultorio 3813-1230. 12:30 nuevamente. 3813-1230. El doctor Alejandro Sandoval, médico y además médico dedicado, así es que médico ginecólogo. Gracias. Muchas gracias, Alex, por tu tiempo y Gracias, espero tenerte Luisa. aquí la próxima vez con un tema tan interesante como este. Los vamos a dejar en un programa más del doctor Gilberto Priego. Que tengan un excelente ombligo de semana.